Me avisa cuando empieces a grabar. Ok, listo. Bueno, estamos iniciando la clase de hoy con el grupo 2, grupo 3 del tema que vamos a debatir el día de hoy. Los trípticos, de verdad, estuve revisándolo, los felicito, ya lo descargué. Es un material que los voy a distribuir en el grupo para que todos los tengan, pues para eso es el tríptico, para que todos tengan ese material. También se lo va a pasar al grupo 3. Vamos a ver, voy a colocar aquí compartir pantalla. Bueno, aquí tengo quién va a iniciar, Ricardo. Bueno, no sé si está Ricardo conectado. Tengo acá el tríptico de Pedro. ¿Pedro está conectado? Profesor, empezamos lo de preferencia arancelaria. Sí, vamos a empezar con ese punto. Un segundo. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, se acabó el retorno. Profesor, si me permite para compartir pantalla. Nadie habla. ¿Aló? ¿Se ve la imagen? No se ve la imagen todavía. Ya, voy a presentar ahorita. Ok. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve, Fidel. Ok, perfecto. Entras tú, Lorena. Ya está. Ahora sí. Lorimar, tienes el audio conectado para que desconectes. Tienes que desconectar uno, porque Ahora. El celular. No tengo celular. Eres tú. Quita tú Eso. Ahora voy yo. Ahora sí. ¿Se escucha? sí se escucha bien. Ahora, perfecto. Estamos aquí bien. Ahora falta la pantalla. Sí, va. Okay.
Es la primera. Bien, entonces vamos a empezar las exposiciones o por lo menos las intervenciones cortas relativas a las asignaciones que fue enviada por el profesor, y la primera era relativa al arancel preferencial. ¿Qué sucede? Con referencia al arancel preferencial, digamos que es el concepto básico, es para analizarlo, y luego, por supuesto, ir abordando cada uno de los temas siguientes, que son bien interesantes, pero bueno, lo inicial, lo básico, sería hablar un poco acerca de lo que es el arancel preferencial. La siguiente, ¿sí? Ok. Aquí dice que los aranceles preferenciales son impuestos al comercio exterior que se rigen de acuerdo con lo que se estipula en acuerdos o tratados comerciales. Tasa que ofrece ventajas a uno o varios países sobre otros. Los aranceles preferenciales en la P se encuentran en los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales preferenciales, y en el caso de la OMC, los acuerdos comerciales los llaman acuerdos comerciales regionales. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos acuerdos, ¿verdad? Y los acuerdos o tratados de comercio tienen in situ lo que son aranceles preferenciales. De ahí, de esos acuerdos o tratados, es que nacen los aranceles preferenciales. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de asociaciones o integración o bloques económicos de integración económica o acuerdos comerciales, siempre vamos a hablar, o lo inicial, siempre va a haber un motivo, razón o circunstancia bajo las cuales los países se agrupan en estos bloques comerciales. El interés siempre, y eso lo hemos visto sobre todo nosotros Venezuela, el caso de la política. O sea, nosotros iniciamos un proceso de comercial, un proceso económico, siempre con la parte de la iniciativa política, las voluntades de los pueblos o la voluntad de los países de acordar y asociarse en acuerdos comerciales. Estos acuerdos comerciales, una de las partes que priva es la ganancia económica, el intercambio comercial, el de ganar, el de que cada uno de los países pueda obtener beneficios económicos, y acá. Y entonces, estamos hablando de beneficios económicos, y puedas tú obtener entonces tarifas preferenciales. Estas tarifas preferenciales, si lo notamos, están entonces enmarcadas dentro de lo que son los acuerdos o tratados comerciales. Esto es lo que vamos a hablar ahorita, sobre los aranceles preferenciales. Estos aranceles preferenciales van a ser diferentes al resto de los aranceles que se le pueda aplicar a terceros países. En este sentido, los aranceles que puedan tener estos países que se agrupan en acuerdos comerciales van a tener ventajas sobre aquellos países que no están agrupados en este bloque económico. ¿Por qué? Porque estos bloques económicos van a tener una preferencia arancelaria, un arancel, y cuando hablamos de arancel vamos a hablar de impuestos de importación. No olvidemos que se tratan de impuestos de importación. Ahí no vamos a meter ni tasa por servicio aduanero, ni vamos a meter los impuestos nacionales, como es el caso del IVA. Estamos hablando de impuestos de importación, en lo que se generan por el intercambio comercial internacional entre los países. Eso es lo que vamos a hablar ahorita, de aranceles preferenciales, pero aranceles de impuestos de importación. Ajá, el siguiente. Aquí tenemos lo que son los acuerdos comerciales preferenciales, que son compromisos formales asumidos por un grupo de países para dinamizar y regular el comercio recíproco. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos agrupamos en acuerdos comerciales preferenciales, siempre vamos a tener derechos como obligaciones. ¿Qué sucede? Mire, los derechos, por supuesto, dentro de los derechos que vamos a obtener al agruparnos dentro de lo que son estas asociaciones o estos bloques económicos de integración, vamos a obtener ventajas relativas al arancel, es decir, las tarifas arancelarias. Es decir, usted va a tener una disminución de la tarifa arancelaria si usted se agrupa, uno de los grandes beneficios, si usted se agrupa en estas asociaciones comerciales, en estos acuerdos o tratados comerciales. ¿Dónde están estos derechos o digamos, estas obligaciones?
siempre van a estar enmarcadas dentro de los propios tratados o tratados de comercio. ¿Por qué? Porque cada tratado de comercio es diferente uno con respecto al otro. Nosotros podemos comparar un acuerdo como el caso de Mercosur con la Comunidad Andina o la Unión Europea, pero eso van a tener ciertas similitudes, pero ninguno va a ser igual al otro. Siempre van a tener diferencias y siempre van a tener condiciones. ¿Dónde están esas condiciones, normas y reglas? En los mismos tratados, en los mismos acuerdos que se firmaron. ¿En quiénes? Entre las partes. Ahora bien, las obligaciones también están enmarcadas en dicho acuerdo o en dicho tratado. Estas obligaciones, como es una de las obligaciones que de hecho van a estar exponiéndose a continuación, que es muy interesante y de hecho muy hondo, porque es bastante denso y extenso el tema, es el relativo a las certificaciones, o sea, el certificado de origen. Una de las obligaciones, bueno, usted quiere obtener la preferencia arancelaria, obtener la tarifa arancelaria preferencial. Bueno, usted deberá obtener un certificado de origen que debe ser expedido por la autoridad competente que así se estipule por el país. O sea, usted va a obtener a través de las cámaras de comercio, de la autoridad competente para expedir el certificado de origen o una autocertificación de origen que la pueden hacer los mismos fabricantes o productores. Eso en algunos casos, que lo prevé ¿quién? Que lo prevé el mismo acuerdo o tratado comercial. El arancel preferencial, bueno, tenemos que los aranceles o tarifas que se acuerden en un acuerdo comercial preferencial ofrecen ventajas a uno o varios países sobre otros. De ahí por qué, una de las razones por el cual usted se asocia en estos bloques económicos o bloques de integración económica. Y a estos aranceles o tarifas son las que vamos a denominar como arancel preferencial. Los acuerdos comerciales preferenciales son discriminatorios. ¿Por qué discriminatorios? Porque efectivamente una de las características básicas de lo que son los aranceles preferenciales es la discriminación. Se supone que cuando usted se asocia en estos bloques económicos o estas integraciones económicas, usted va a tener privilegios, usted va a tener ventajas relativas a quiénes o comparadas con quiénes, con los terceros países que no forman parte de ese grupo o ese bloque comercial. ¿Por qué? Porque se supone que usted al asociarse en estas asociaciones, usted va a tener ciertas ventajas que no la van a tener estos terceros países, como bien lo llamamos. Los miembros de la OMC deben, por regla general, aplicar un arancel general o arancel, lo que nominamos como cláusula de la nación más favorecida, que en este caso la denominamos ACNMF. Ok, esta cláusula o digamos este arancel general es el que fija la OMC de manera estándar. ¿Ok? De allí, cuando usted, si forma parte, por supuesto, de la OMC, como país miembro de la OMC, usted lo coloca o es inferior a esta arancel general fijado por la OMC, usted ya está obteniendo automáticamente una preferencia arancelaria. ¿Por qué? Porque es menor al fijado generalmente. Perfecto. Ahorita, relativo a las características, tipos de preferencias arancelarias y la importancia la va a dar Fidelito. Aló. Bueno, para seguir la conversación como lo estaba haciendo Glorimar, ahorita vamos a hablar un poco de estas preferencias. Valga resaltar, como bien lo señaló Glorimar, que cuando hablamos de arancel preferencial es el arancel resultante de un acuerdo convenio internacional dentro de este marco general de la Organización Mundial del Comercio. Si uno empieza a analizar a la OMC dentro de sus principios, ellos tienen distintos esquemas. Uno es la no discriminación, que entre los miembros de la OMC no deben de haber beneficios que no sean igualitarios entre todos, que debe haber transparencia desde el punto de vista comercial, pero aquí empezamos en un esquema de si vamos a buscar un mercado liberalizado, tenemos que dar preferencias que son rebajas, y esa rebaja deberían de tenerla en principio todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Hay el artículo 24 del
de la organización, del Tratado Fundacional de la Organización Mundial del Comercio, nos refiere a la cláusula de habilitación. La cláusula de habilitación permite que los países se conformen en acuerdos de integración o acuerdos, zonas de libre comercio, y a partir de esa conformación de los acuerdos comerciales y de la zona de libre comercio, ellos creen ciertos beneficios que no son extendidos a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio, y eso es lo que hace que los aranceles preferenciales tengan como primera gran característica que son discriminatorios. ¿Por qué? Porque ello establece que frente al arancel general, que nosotros lo vamos a denominar arancel de la cláusula de nación más favorecida, que es el que en la Organización Mundial del Comercio, cuando ella arranca en 1995, en enero de 1995, fijó un arancel máximo de 40% para todos los universos arancelarios, y a partir de ahí hacer esquemas de reducción. Las preferencias arancelarias por grupos o por acuerdos, ya sean de este tipo bilateral, multilateral, regional o unilaterales, sencillamente le dan como elemento una caracterización que son discriminatorios, porque van en contra de ese arancel general, cláusula de la nación más favorecida. ¿Por qué? Porque si un país le da una tarifa arancelaria a X país, sencillamente tiene que hacerlo extensivo, pero si yo formo parte de un acuerdo de integración bajo el esquema LADI o bajo el esquema regional, Mercosur o Comunidad Andina, puede que los miembros de esos acuerdos tengan unas preferencias arancelarias muy por encima del arancel general que ya nosotros hemos mencionado. Primera característica, la discriminación. La segunda característica de las preferencias arancelarias o los aranceles preferenciales son que también pueden ser unilaterales. No necesariamente el otorgar estos beneficios necesitan que participen dos países en el proceso negociador. Puede darse el caso de que un país decida a motus propio concederle beneficios a determinados grupos. Y eso sucede en el caso del sistema generalizado de preferencia arancelaria, donde Estados Unidos, la Unión Europea y Japón han concedido beneficios tarifarios a determinados particulares. También puede que otra característica de estas aranceles preferenciales es que pueden ser por un acuerdo mutuo. Ya, entonces aquí hablamos de la fijación de aranceles desde la perspectiva bilateral o multilateral, donde dos países se deciden, bueno, tú me rebajas 20% de tu tarifa de importación, yo te rebajo 20%, y establecemos un cronograma que de aquí a 7 años nuestros aranceles de importación van a estar dentro del límite de 0% para ellos. Estos aranceles, como tercera y última característica como cuarta característica que vamos a manejar, es que son incentivos para las empresas exportadoras. ¿Por qué? Porque un exportador va a querer colocar sus productos donde se le dé el mejor beneficio a la hora de la importación, ya que eso hace atractivo su producto que él fabrica en ese mercado porque va a ingresar a un costo más bajo. Entonces, resumiendo, las características que nosotros vamos a encontrar dentro de estos acuerdos va a ser que son discriminatorios, pueden ser unilaterales, pueden ser de acuerdo mutuo y son un incentivo a los exportadores. Adicionalmente, nosotros vamos a encontrarnos que estas preferencias pueden estar estandarizadas, ya que las vamos a encontrar dentro del esquema de la cláusula de la nación, la cláusula de la nación más favorecida dentro de la OMC, y pueden ser variables, ya que esta variabilidad va a venir de acuerdo al esquema de integración al que nosotros nos estemos referidos. ¿Por qué son importantes estas preferencias? Porque permiten la integración o permiten la creación de estas zonas de libre comercio que son beneficios que se le dan que dan los países para que sus productores puedan colocar sus productos, puedan exportarlos y puedan ser recibidos por otras economías como tal. Entonces, en conclusión, podemos decir que un arancel preferencial es aquel que resulta de la negociación de un acuerdo comercial bajo el esquema de la Organización Mundial del Comercio, y este puede tener dos orientaciones: o es el arancel general establecido dentro de ese principio de la cláusula de la nación más favorecida, o
puede estar dentro de la cláusula de habilitación, dentro de los esquemas tarifarios como tal. Porque aquí hay que resaltar un elemento muy válido. Cuando se firma un acuerdo comercial, este acuerdo comercial puede discriminar o puede violentar un poco las normas de la OMC dentro de su constitución, siempre y cuando el acuerdo que lo esté generando, ese acuerdo comercial, no esté enmarcado dentro de la cláusula de habilitación. La cláusula de habilitación es una excepción al principio de la nación más favorecida. Y por ende, si el acuerdo comercial está enmarcado dentro de la cláusula de habilitación, artículo 24 del Tratado Fundacional de la Organización Mundial del Comercio, esta discriminación se atenúa. ¿Por qué? Porque son esas excepciones que nos permite la Organización Mundial del Comercio dentro de esas preferencias. Si no, esa preferencia tiende a ser discriminatoria y tiende a ser violatoria de los principios rectores de la Organización Mundial del Comercio. Bueno, hasta aquí la presentación de este concepto sencillo de lo que era una preferencia arancelaria. Si tienen alguna pregunta, estamos gustosos de responderla. Ok, Fidel, bueno, Glorimar, Fidel, buena presentación, de verdad. El tríptico, bueno, ese tríptico lo va a pasar al grupo. Nombraste la parte de los aranceles preferenciales, bueno, una parte que se llaman programa, como tú lo habías comentado, programa de desarme arancelario. Hasta una fecha podría iniciar con un desarme hasta llegar a cero arancel, que fue lo que entendí en esa parte. Bueno, vamos a hablar, ¿quién más va a participar? Gustavo, creo que Gustavo iba a hablar la parte del, tu punto, Gustavo, era certificado de origen, si recuerdo, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes y bueno, bienvenido al grupo de la tercera corte. Sí, había un par de temas, el que efectivamente trabajó Fidel y Glorimar y el que trabajamos Enrique y yo, que son, digamos que son transversales a los demás temas, porque son muy básicos, pero marcan, hay que tener muy claro las definiciones de que es un acuerdo comercial y que es un certificado de origen para luego entender el resto. Si quiere es muy corto y muy conciso, si quiere que lo proyecte allí Enrique. Bueno, dije eso porque cuando los demás compañeros expongan sus puntos, cada uno de esos temas tiene como génesis precisamente un acuerdo comercial y la presentación de un instrumento, que en este caso es un certificado de origen. Sí, se ve, Enrique. Sí, se ve perfecto. Arranca con la segunda, pues, digamos que esa es por ser tríptico, pon la otra. Esa misma. Sí, Enrique, arranca, dale. Buenas tardes. Bueno, nuestro punto es el tema del certificado de origen. Creo que viene a colación en este momento de la parte que nos está hablando Fidel, el grupo de Fidel, de los acuerdos parciales que se dan entre las distintas naciones. Una de la pieza fundamental para el gozar de los acuerdos que se suscriban viene a ser el certificado de origen. Y todo esto porque lo principal en un acuerdo va a ser el tratamiento, obviamente arancelario, que se van a ir en reducción, pero también el certificado va a evitar lo que llaman las triangulaciones. Entonces el país receptor debe contar con un mecanismo de poder certificar que la mercancía efectivamente fue fabricada o producida, cosechada de donde realmente viene. Pues.
Entonces, el certificado de origen es un documento que contiene una declaración jurada del exportador, afirmando que esos bienes son originarios y parten de un acuerdo comercial entre ambas naciones. Es un documento que, como expresa ahí, a modo de prueba documental, va a satisfacer los requerimientos que fueron pautados previamente entre las naciones firmantes del acuerdo total o parcial, dependiendo del que estén aplicados, pues. Y obviamente eso nos lleva a ciertas formalidades que igualmente todo parte del acuerdo, porque en el mismo debe estar plasmado la parte del fondo y la forma, cómo deben estar presentados. Los tipos de certificado de origen, continuando la idea, tenemos el tipo preferencial, que es el que nos va a acreditar o hacer a merecedores de una reducción arancelaria, dependiendo del tipo de acuerdo que se esté utilizando. Y el no preferencial es simplemente para garantizar, o sea, qué tipo de producto es, y pues, obviamente se puedan allanar las disposiciones legales del país importador para verificar si esa mercancía puede o no puede ingresar. La importancia, bueno, desde el punto de vista comercial, obviamente está en la reducción, obtener la reducción de aranceles y poder el producto entre en un modo de competencia mejorada para el país que exporta pueda promocionar su producto y que el mismo entre en condiciones favorables, inclusive con el mercado local. Otra de las importancias obviamente es poder certificar la procedencia del producto, como ya lo expresé, porque se garantiza que el mismo, o sea, qué tipo de producto es y que el mismo vaya a cumplir las normas internas. Gustavo. Sí, bueno, no, complementar con... aquí lo que quisimos hacer fue un pase muy rápido de una generalidad. Dependiendo de los acuerdos que vamos a ver por parte de los compañeros, habrán características disímiles entre unos y otros, pero esto es como un marco referencial que contienen los certificados de origen. Algo que es muy común en el ámbito de los que no son conocedores propiamente del comercio internacional es confundir la procedencia con el origen. O sea, se lo vemos a nivel de importadores. Parece algo obvio, parece algo tonto, pero sí, créanme que sí hay confusión. La gente cree que porque el barco salió con la mercancía de México, la mercancía es mexicana y posiblemente viene de Canadá. Entonces, allí colocamos en una parte del tríptico, ¿verdad?, la diferencia entre procedencia de origen y como creando un paralelismo, ¿verdad?, como un símil. El origen de la mercancía viene siendo, si lo comparáramos con una persona, es como la nacionalidad de esa persona. O sea, Gustavo Ortega es venezolano. La mercancía es mexicana. ¿Por qué? Porque se fabricó en México. A lo mejor Gustavo Ortega, que es venezolano, me fui a vivir para Argentina y si me preguntaran de dónde vengo de Argentina. No es que nací en Argentina. Una especie de, para comprender el concepto, que es muy básico y muy simple, pero luego tenemos allí las características básicas mínimas que debe contener un certificado de origen. Obviamente la identificación plena de la mercancía, eso pasa por el nombre comercial, el nombre técnico de la mercancía, peso, presentación, el código arancelario, por lo menos los 6 primeros dígitos, ¿verdad? El lugar de origen y destino de la carga y el número de factura, así como la identificación del exportador y del consignatario.
Bueno, básicamente un repaso muy sencillo de lo que es un certificado de origen. Quería yo, por lo menos por mi experiencia personal, manifestar lo siguiente. Hay mucho desconocimiento. Un segundito, ya va. Hay como una idea generalizada entre los importadores, esto lo digo como por la experiencia en el ámbito de aduana, hay una idea generalizada entre los importadores que por el hecho de tener el certificado de origen, casi que es sinónimo para ellos de que la mercancía no es grabada o está exonerada. Me ha llamado la atención así en los últimos años. Eso nos dice que falta mucho por parte de los asesores de esas personas, ¿verdad? Pero he recogido eso, como no sé si alguien puede intervenir y decir si les ha pasado lo mismo, pero yo me he encontrado con una suerte o sea, con una serie de personas, de importadores, y piensan que por tener el certificado de origen ya no van a pagar nada. Por supuesto que hay un desconocimiento bastante grande en ello, al no saber que efectivamente puede que tú tengas el certificado de origen, pero hay que entrar a analizar a profundidad cuáles son las normas de origen de ese posible acuerdo, cuáles son las preferencias arancelarias que pudieran, a las que se pudieran llegar con la presentación de un determinado certificado. No sé si quiere intervenir alguna persona de la otra corte también, que le doy un saludo aquí a un gran amigo, Christopher Tobar, que bueno, lo motivé a que se metiera en la maestría, y me da mucho gusto que esté participando en la tercera corte. Saludos. No sé si alguien quiere. Diga. Gustavo, una pregunta. El trámite de los certificados de origen aquí en Venezuela. Bueno, yo le perdí el rastro porque es que al ministerio le han cambiado el nombre varias veces. Actualmente, ¿dónde se tramita un certificado de origen aquí en Venezuela? Bueno, por toda la serie de cambios que han habido de reciente data, hace nada, cuando el ministerio se llamaba Turismo y Comercio Exterior, ellos dieron un impulso para empezar a tramitar los certificados de origen en forma telemática, digital, ¿verdad? Luego, eso que era comercio exterior, empezó a pasar, pasó a formar parte de lo que ahora se conoce como el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Yo tengo entendido, yo no los tramito realmente, creo que se hace a través de la BUCE, creo, del viceministerio de, diga. Exacto, por correo. No. Ellos te mandan los requisitos, exactamente. El retiro sí es físico, el retiro del certificado como tal es físico. Sí, de forma digital, exactamente. Bueno, yo recuerdo hace años que yo tramité un certificado de origen. De hecho, uno llenaba una planilla de solicitud de los componentes, si la fabricación de ese producto exportado tenía componentes importados y nacionales, el valor agregado nacional, el porcentaje. Había que hacer un literal escrito de cómo era la producción de esa mercancía, y también gráfico. Ellos te pedían todo eso y lo mandabas. Entonces, pues según la calificación de origen era que emitían
certificado de origen. No sé, debe ser igual, más o menos el proceso de esta forma. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues, este En punto es cuanto, importante. ojo, como comentario solamente de colegas, me dicen que a través de la interacción esa del correo con el Viceministerio de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, que es bastante rápido, que es bastante rápido. Estamos hablando, ojo, repito, por comentarios de colegas, que ellos le han salido como en 2 o 3 días, tienen su certificado de origen. De 2 a 4 días, es lo que me han dicho. Bueno, ese es para exportación, pero en el sentido de importación, uno tiene que solicitar, cuando, por supuesto, cuando la... Claro, ese es en el nuestro, en el caso de solicitarlo nosotros como exportadores. Bueno, Sí, porque si no lo solicitan y presentan una rebaja arancelaria y no está el certificado de origen, como dijo Gustavo, que te da la procedencia, el origen, entonces no aplica el convenio. sí, al no acreditar el certificado, no pudieran estar siendo objeto del beneficio. Ok, bueno, vamos avanzando. ¿Quién más? Otro grupo. Otro Sería grupo. bueno que los grupos subsiguientes, como hilvanar, porque hay como una secuencia de los temas y se aprovecharía mejor. Sí, claro. Bueno, ¿quién más? Nair está levantando la mano. No se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes, Saludos. Neiris. Buenas tardes. Bueno, sí, profe, fíjese, continuando con el tema del compañero, que él habló de los certificados de origen, mi compañero Juan y mi persona, conversaremos un poquito acerca de las normas y la calificación de origen. Definiendo estas normas como los criterios, para poder saber dónde se ha fabricado un producto. Y así como lo dijo el compañero, hay una diferencia entre origen y procedencia, pues. Ujú. El origen no es el lugar donde las mercancías fueron exportadas o expedidas, sino el lugar en el cual fueron producidas u obtenidas. Muchas veces es como él indicó, pues, que existe esa diferencia o esa confusión. Ajá. El artículo 1 del Acuerdo sobre las Normas de Origen de la OMC del año 94 dice que normas como las leyes, reglamentos y decisiones administrativas de aplicación general para determinar el país de origen de los productos, siempre que tales normas de origen no estén relacionadas con el otorgamiento de preferencias arancelarias. Por eso cuando hablamos de las normas de origen y de la calificación, podemos decir que hay unas normas no preferenciales y hay unas preferenciales. En cuanto a las preferenciales, son aquellas que se aplican cuando no existe ninguna preferencia comercial en el país. Cuando los intercambios se realizan de acuerdo a la nación más favorecida, como lo indicó el compañero Fidel en su exposición. En cuanto a las preferenciales, esta se aplica cuando las preferencias comerciales son recíprocas, con los acuerdos, con las uniones aduaneras, con las preferencias comerciales, a favor del país, de los países en desarrollo.
el país de origen es donde una mercancía fue obtenida, producida o elaborada, siendo que el origen es diferente a procedencia, como ya lo hemos dicho, es diferente a nacionalidad o es diferente a denominación de origen. Como lo indicó el compañero anterior, que él puede venir de un país, pero fue fabricado en otro y tiene esas diferentes modalidades. Hay unas normas de origen, según ALADI, donde se consideran originarios estas mercancías, estos bienes, cuando son totalmente obtenidos y o producidos en el territorio de los países miembros de la ALADI, o cuando los bienes son resultado de un proceso productivo en el cual se utilizaron materiales procedentes de estos países miembros. Bueno, ahora lo dejo con mi compañero Juan, que también les va a hacer un comentario. Saludos, buenas tardes, ¿me escuchan? Alto y claro, alto y claro. Se escucha bien, Buenas Juan. tardes. Gracias, profe. Bueno, siguiendo esta secuencia, porque ciertamente desde el tema 1 que se tocó de las preferencias y el certificado de origen ha tenido como una correlación todo esto, ¿no? Y sucesivo a los puntos que están por presentar, también van a tener su secuencia. Entendiendo las normas de origen, como ya lo explicó la compañera Neyri, que son criterios utilizados para determinar la procedencia de un producto, ¿no? La importancia de esto va a radicar en que de aquí se van a desglosar los derechos o restricciones que puedan tener estos productos, dichos productos, según el origen que tengan los mismos, ¿no? Estas prácticas pues van a variar de acuerdo, valga la redundancia, de acuerdo a los acuerdos o a las intenciones de los estados y de los acuerdos que estos suscriban, ¿no? Entre las naciones, que es lo que debería seguir en los temas que se van a presentar. Estas normas de origen abarcan un conjunto de disposiciones generales y específicas de los acuerdos comerciales, ¿no? Aquí se van a establecer criterios que van a ser tomados en cuenta y considerados como originarios para este proceso comercial. Estas normas son previamente acordadas por los países que van a formar parte de acuerdos, ya sean unilaterales, de acuerdos bilaterales, y van a favorecerse ciertamente en lo que es la actividad comercial. Bajo este proceso, bueno, se aprovechan los beneficios arancelarios para los productos que apliquen o quepan en este término de originarios, ¿no? Entre los países miembros de los acuerdos, y cada uno de ellos va a tener su normativa en relación a lo que pueda ser un producto que se le pueda aplicar un certificado de origen. Entonces, sería el comentario en relación al tema que nos tocó abordar, profe. Ah, ok, que te ha desconectado el... Bueno, perfecta la intervención de lo que es la certificado de origen, criterios y normas de calificación de origen. Buenas, profesor. Un comentario. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, Fidel. Ok, un comentario. Es decir, en cuanto a lo que han tocado sobre la materia de origen, cuando nosotros lo relacionamos con la parte de los acuerdos comerciales, el certificado de origen es el documento probatorio, como bien lo señaló Neyris, de acuerdo al artículo 1 del acuerdo de certificado de origen de la Organización Mundial del Comercio. Es el único documento probatorio de la preferencia arancelaria negociada. ¿Qué quiere decir eso? El certificado de origen no da preferencia. Es decir, él es un instrumento únicamente que va a permitir conocer si el bien que se está importando o se está intercambiando fue elaborado de acuerdo a las reglas del acuerdo comercial, que puedes decirme que necesita un cambio de partida arancelaria de
materia prima importada a materia prima exportada, de producto exportado, tiene que haber un salto de partida arancelaria. Puede haber una incorporación de componente nacional o un proceso de transformación, que son los tres elementos que los acuerdos comerciales establecen para calificar origen como originario del país del cual se está exportando. Es un documento que lo que le da es la credibilidad de que el producto fue elaborado dentro de ese país y por ende aprovechar el acuerdo comercial que se está negociando. El tener ya un certificado de origen válidamente expedido me da derecho a la preferencia negociada dentro del acuerdo. Como bien lo decía Gustavo, muchas veces las personas confunden que el certificado de origen me libera de todos los impuestos. No me libera de todos los impuestos, sino de todos los impuestos que gravan el comercio internacional, que es el arancel general, cláusula de la cláusula de nación más favorecida, o lo que nosotros llamamos el ad valorem. Ese impuesto me lo libera, pero cuando hablamos de los impuestos de renta interna, impuesto al valor agregado, cigarrillos, licores, esos impuestos no se negocian dentro de acuerdos comerciales, porque son internos de cada uno de los países. Ningún país todavía en acuerdos comerciales ha negociado tributación nacional, sino solamente tributación externa, que es lo que se refiere a los impuestos de importación como tal, que Gustavo lo señaló. Entonces, cuando le dicen solo se libera el impuesto, pero tienes que pagar el IVA, mucha gente se siente confundida desde esa perspectiva como tal, profesor. Ok, ¿me escuchan bien? Me aparece con falla de internet en mi computador. ¿Sí me están escuchando, no? Sí, se escucha perfecto, profe. Sí, bien, bien. Ok, bueno, Fidel, muy importante tu acotación ahí, esta aclaratoria. Hay una parte que... Buenas. Para ahí viene John. Bueno, vamos con el tema de John Ganis. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, profe, todos? Perfecto, perfecto, John, se escucha clarito. Perfecto, John. Ok. Yo creo que podemos, manteniendo la secuencia, comenzar a hablar de los diferentes acuerdos, ¿no? Sí, perfecto, dale. Ok, entonces, bueno, voy a comenzar hablándoles, representando también a mi compañera de grupo, Yolimar Rojas, que ahorita se encuentra, está trabajando en estos momentos. A nosotros nos tocó hablar sobre el Mercosur, ¿verdad? Este es un tema, o sea, es un acuerdo, ¿verdad? E importantísimo porque es el acuerdo que usó en nuestro país. Y para no hacerlo, para que haya a los compañeros, yo voy a circunscribir más que todo a la adhesión de nuestro país al Mercosur, ¿verdad? A partir de ahí. No voy a hablar lo básico sobre el Mercosur en cuanto a su creación en el año de 1991 en el Tratado de Asunción y el cual fue creado, ¿verdad? Para las mejoras con las condiciones tecnológicas, en las aplicaciones tecnológicas, y no es o sea, por lo menos que nosotros, por medio de la Gaceta Oficial emanada en ese entonces, al bloque del sur. Un bloque integrado que ya sabemos por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Esto no es sino una adhesión donde se reafirma, pues más que todo son los principios y objetivos del Tratado de Montevideo de 1980 y el Tratado de Asunción de 1991. ¿Verdad? La adhesión de nuestro país al Mercosur, suscripción hecha hacia el año 2005, ¿no? En diciembre de 2005, donde
donde se reafirma la importancia de la adhesión de nuestro país para la proceso de integración de América del Sur en el contexto de la integración interamericana. Esto de la en la promoción pues del desarrollo integral para enfrentar la pobreza y la exclusión social, basándonos en la complementación, solidaridad y cooperación, ¿no? Estos compromisos o los debates son los tipos de equilibrio, reconocimiento de las asimetrías y del tratamiento diferencial, así como los principios de seguridad alimentaria, ¿no? Medios de subsistencia, desarrollo rural e integral. En este tratado de Asunción, nuestro país se adhiere, ¿verdad?, a él para la solución de las controversias del Mercosur y bueno, como mecanismo de solución de las controversias, nos comprometemos pues a las normas de Mercosur. En el 2007 hemos integrada a formar parte de este bloque de Mercosur. Tuvimos 5 años en forma consecutiva hasta que hasta el 2007, ¿verdad? Salimos por bueno, cuestiones, más que todo decisiones políticas, decisiones políticas, bueno, también hay una clave, lo que se dice, hay una cláusula violada por nuestro país en cuanto a derechos humanos, es lo que se aduce pues como excusa, como utilización para la suspensión de Venezuela del Mercosur. Yo en vista de esta suspensión, ya veníamos también de la separación, de la suspensión o del tiro de nuestro país de la Comunidad de Naciones, que en realidad nuestro mercado natural, ¿verdad? Por el privilegio de tener el más cercano, lo cual era de mayor preferencia que el mismo Mercosur. Bueno, también yo por lo menos hice en un ensayo de la clase de tramitaciones de procedimientos aduaneros 1, yo hice hincapié de que se vislumbraba pues un cambio político en Brasil, que es el país más fuerte del Mercosur, y en vista de eso, ya Venezuela no tendría ninguna excusa válida para no reinsertarse en este Mercosur. ¿Por qué? Porque ya nosotros somos signatarios de este acuerdo del Mercosur, aparte de las ventajas que tiene el Mercosur cuando ya la Secretaría General de la LADI en su segunda revisión aprobó el acuerdo de Bali, ¿verdad? El acuerdo de facilitación del comercio de la Organización Mundial de Comercio. Ellos están inclusive aplicando a Paraguay, están aplicando ya la plataforma blockchain, ¿verdad? Ellos tienen el B-Connect, donde ellos están integrados como bloque y creo que está ya Chile
en acuerdo bilateral, porque ya para nosotros poder, o cualquier otro país, aparte del bloque, tiene que ser por medio de un acuerdo bilateral o sea, con la región, ¿verdad? Para tener esa nueva tecnología, pues, o sea, que es lo que denominamos TICs, las TICs, ¿verdad? Tecnología informática y comunicación. Bueno, para lo último, bueno, en cuanto al tríptico, se me olvidó, yo no sé si Enrique tendría ese tríptico en la mano, creo que no, pero por lo menos en la parte final del tríptico que nosotros presentamos, está bueno, la esperanza cierta de que por lo menos si con estos cambios que ha habido últimamente en cuanto en la región, en Colombia, en Brasil, puedan mejorar nuestro comercio, pues nuestra parte comercial y económica en ese aspecto, ya habiendo por lo menos esa empatía entre los mandatarios regionales de Brasil y Colombia y de acá de Venezuela. Por eso es que reitero que no creo que sea una excusa, no creo que no se vaya a dar esa reinserción de Venezuela al bloque de Mercosur. Bueno, eso por lo menos en cuanto a Mercosur, creo que básicamente no sé si hay alguna pregunta que quieras algún compañero o algo que aportar a ello. Bueno, bienvenida sea. Buenas tardes. Ok, John. Bueno, como habla John, en la parte de Mercosur, claro que es un proceso de integración regional, creo que fue fundada en el 91 y que está un bloque fuerte, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, posteriormente se une Venezuela, que está actualmente suspendido, y Bolivia está en eso de la anexión de este acuerdo. Las ventajas de este acuerdo, ¿verdad? Es la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre los países que conforman este bloque económico, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común, o sea, para tener una coordinación de política macroeconómica y sectorial entre los estados que forman parte de este bloque. Más o menos así, aunque Venezuela, vi por ahí, no sé qué tan verdadero sea, que tiene la intención de volver a la Comunidad Andina de Naciones. Nunca estuve de acuerdo del retiro de Venezuela de la CAN, ¿ok? Parece que la CAN, Venezuela formó parte tiempo de la CAN y la nomenclatura era nomenclatura nandina, fíjense bien. Y de nandina pasa, porque nandina antes se basaba en navandina, que era la arancelaria de Bruselas. Luego pasó a nandina, que ya se basa en el sistema armonizado, pero era nandina porque era de los países miembros del CAN. Venezuela, cuando se retira del CAN, pasamos al Mercosur, que es la nomenclatura común del Mercosur, pero igual se basa en el armonizado, designación y codificación de mercancías. Entonces, bueno, en conclusión, los esquemas de acuerdos internacionales juegan un papel fundamental en el intercambio de bienes y servicios entre los países. Los convenios, bueno, como hablaron Gustavo y Enrique, la parte de certificado de origen, de las normas de calificación de origen, ese documento, porque es la partida de nacimiento vamos a llamarlo así, yo lo llamo de esa forma, de la medida, y eso hay que presentarlo en la aduana, documento, ¿ok? Los documentos que yo he visto con cuestiones de seguridad, porque antes hasta se forjaban esos. Otro punto, bueno, ¿quién más está pendiente? Tienen que aprovechar hoy porque la última clase es el sábado que viene. ¿Quién más está por presentar el día de hoy? Bueno, John, ya Yolimar me comentaste que está trabajando.
estamos todos ya. No sé quién más quiere tomar la palabra. Buenas tardes, profesor. Por acá Ricardo, Ricardo cuéntame, Rodríguez. Ricardo. Bueno, yo también siguiendo el mismo orden de ideas con el amigo John, ya que mi investigación también fue relacionada con el tema de Mercosur. Entonces voy a dar mi opinión sobre lo investigado. Entonces, como bien mencionó, bueno, otra de las ventajas que puedo mencionar sobre Mercosur es que el fortalecimiento geopolíticamente sobre Argentina y Brasil, siendo estos dos estados los de mayor importancia, como bien se mencionó, y esto que sirva como influencia dentro del mercado común del sur. Entonces, este mercado tiene como objetivo principal el propiciar un espacio común, que generará oportunidades comerciales, como bien se habló, también de igual manera dando palanca a las inversiones a través de esta integración competitiva de la economía nacional. A su vez, como resultado, ha establecido múltiples acuerdos con diversos países en carácter de estados asociados. Estos participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los estados que forman parte de este bloque. Entonces el Mercosur también ha firmado acuerdos de tipo comercial, también político y de cooperación con diversas cantidades de países o naciones y de organismos que están dentro de los 5 continentes. Entonces eso es uno de los aportes que puedo hacer sobre lo investigado y dando continuidad al aporte de ideas que dio el compañero John sobre el Mercosur. Ok, perfecto, Ricardo. Tú estás en tu equipo, ¿no? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, de verdad que el conversatorio, excelente, de verdad, los puntos, tu aporte, Gustavo, Neiris, Enrique Apoyo, Ricardo, John, Juan Carlos, bueno, los invitados, fíjate hoy, 23 conectados el día de hoy a este conversatorio de los esquemas de acuerdos internacionales. Sé que muchas personas que están aquí de los alumnos que se están iniciando, porque aquí están invitados unos muchachos de la Universidad de Carabobo de un diplomado de gestión aduanera y comercio exterior y unos cursos de aduana, que son los futuros aduaneros, tienen el interés, están conectados el día de hoy. Estoy seguro que se llevaron muchos conceptos, experiencia que tenemos en este grupo bien nutrido de los trabajadores en aduanera, los funcionarios que están presentes, los asesores como Gustavo Ortega, y los en agencias de aduana. Llevamos unos conocimientos importantes en tema de arancelarios. Entonces, bueno, damos por concluido el tema de hoy y la última clase va a ser el próximo un poco de la materia, porque hemos navegado básico al medio hasta la parte de los acuerdos. Porque hicimos un recorrido de todo el arancel, historia, antecedentes históricos, cómo está estructurado el arancel, estructura básica del arancel, generales interpretativas, las notas legales, notas de secciones. Vimos, el aspecto de clasificación arancelaria, porque se realizaron ejercicios de clasificación. La relación tributaria de la valoración y la nomenclatura, lo que es el cálculo de los tributos, impuestos, bueno, tocamos ese punto. Pero bueno, vimos de todo un poco y con la participación de la trayectoria y conocimiento de usted, porque fue un feedback entre todo el grupo, de verdad que lo felicito. Profesor, un momentico. Pedro Pineda. Ajá, cuenta. Pedro, Pedro, falta tú, Pedro. Sí, por lo que pasa es que, mire, Falcón ha sido bastante
con la cuestión de la lluvia. Entonces, bueno, tuve que irme a la oficina y entonces estoy conectado de otra cuestión por ahí. Pero quería informarle que nosotros hicimos los sistemas generalizados de preferencia. Yo lo hice con Arle, ahí está pendiente de presentarlo, pero me estoy comunicando con Arle para ver cómo hacemos para transmitir las láminas. Porque ahorita como lo estoy haciendo en otro correo, en otra cuestión, no tengo los materiales suficientes como para colocar las láminas. Bueno, Pedro, para que lo hagan con calma, lo podemos hacer lo referimos. Vamos a ver si lo que o lo quieres presentar ahora. No, bueno, usted dice, profe. Vamos a hacerlo ya, porque después para la semana que viene ya. Más bien, bueno, hicimos todo el esfuerzo para estar aquí Sí, y presentarlo, pues. Es corto. Bueno, Son dale. Ok, bueno, vamos a aprovechar, Pedro. Si quieres este proyecto aquí, tu tríptico, ¿quieres? Bueno, yo hice unas láminas. Si quieres te paso las láminas, Gustavo. Dale, pues, pásalo por privado del WhatsApp. Voy. Bueno, profesor, mientras Pedro se conecta, yo voy a compartir una imagen para conversar una visión de lo que nosotros tenemos en acuerdos internacionales. Y cuando Pedro esté listo, ya yo lo quito. Perfecto, dale, Fidel, está bien. Ok, ¿se está viendo la imagen, profesor? Está abriendo. Okay. Ahí ya. Ok, perfecto. En esta lámina podemos ver, profesor, todos los acuerdos que tiene Venezuela suscrito al día de hoy. Desde el acuerdo con Turquía y todos los acuerdos de alcance parcial y de complementación económica que tiene Venezuela suscritos, que son desde el punto de vista del tópico comercial, y lo que nos hace ver que desde el punto de vista nosotros tenemos un intercambio como país muy nutrido. Si bien nosotros por las flechas de colores tenemos 9 acuerdos recíprocos, es decir, donde damos y recibimos preferencias arancelarias, 7 acuerdos que son de tópico unilateral. Venezuela da preferencias arancelarias, mas no las recibe. Y los acuerdos provisionales que surgieron a raíz de nuestra suspensión de Mercosur, el acuerdo 69, el 64, 63 y 68, que se están aplicando en lugar del acuerdo 18 de Mercosur. Entonces, era para presentar esta lámina, que es interesante que todos veamos nuestras relaciones internacionales a nivel de... Excelente, Fidel. ¿Y puedes pasar material por WhatsApp? Lo voy a pasar por WhatsApp para efecto de que lo podamos tener y lo podamos manejar como tal. Ok, perfecto. Vamos a darle a los compañeros su momento para la presentación y que ellos puedan seguir. Voy, ok. Vamos aquí. Pedro, ¿me vas diciendo? Ok, está bien. Arle va a empezar ahí, si no, yo empiezo. Arle en el grupo. Arle, tu turno.
Está conectada, pero como que no te escucha. Ya va, si no lo doy yo mismo. Dale, y vamos hablando. Me dijo que tenía problemas con el micrófono, que ya va, porque ella también... Ahí. Arlé. ¿Aló? Bueno. ¿Aló? Listo. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Bien. Nosotros vamos a hablar sobre el Sistema Generalizado de Preferencias, el cual es un programa de preferencias comerciales. La segunda lámina. Gustavo. Ya va, que no los veo. La cual es un programa de preferencias comerciales que tiene por objeto fomentar la diversificación de las economías, donde se concede un arancel cero o aranceles reducidos a los países beneficiarios o menos desarrollados. Su objetivo fundamental es la exoneración arancelaria a las importaciones en los países industrializados de los productos originarios de los países en vías de desarrollo, sin ninguna reciprocidad por parte de estos últimos. Esto con el fin de fomentar la industrialización, diversificar las exportaciones y aumentar los ingresos de los países beneficiarios. La siguiente, Gustavo. Sí, voy. Segundo. Bueno, cortito porque ya estábamos terminando la clase. Okay. Déjame abrir mi lámina acá. Los países beneficiarios pueden ser todos aquellos que sean considerados como países en vías de desarrollo, evaluados por un mecanismo de prueba que excluye de las preferencias a determinados países, tomando en cuenta su renta per cápita y la competitividad del sector. La siguiente lámina, Gustavo. Bueno. Ok, no estamos aquí mismo. Ok. El establecimiento de preferencias comerciales prácticamente produce los mismos efectos que cualquier proceso de integración económica entre un grupo limitado de países, y la reducción de aranceles permite una disminución de los precios del mercado importador. Los beneficios que genera a los países menos desarrollados o en vías de desarrollo es la apertura de nuevos mercados. Para poder, los países en vías de desarrollo o menos desarrollados, para poder optar este beneficio, es necesario que los productos se encuentren en la lista de mercancías con derecho al sistema generalizado de preferencias, divulgados y actualizados periódicamente por los otorgantes. Que los productos sean originarios del país exportador beneficiario y que sean transportados directamente del país beneficiario al país importador. Ahora vienes tú, Pedro. Otra lámina, por favor. Bueno, ¿cuál es el objetivo del Sistema General de Preferencia? Entre esos objetivos del acuerdo también podemos destacar de que es algo como discriminatorio, porque esos convenios que dieron estos países industrializados, aquellos pequeños países o de tercer mundo, aquellos países con vías de su desarrollo. Y aparte de eso, vía de desarrollo, los países desarrollados establecen su política económica y su exigencia al momento de otorgar preferencia arancelaria de que esos productos originarios de estos terceros países llegasen directamente a estos países industrializados. Los principales otorgantes comprenden más de 25 naciones desarrolladas de economía, de mercado. Sin embargo, eso influye al desarrollo y la progresividad que hubiesen tenido esos países, con el fin de que esos países tuviesen mejores niveles de desarrollo económico
otorgándole esos beneficios, colocando esos productos de estos países del tercer mundo a estos países industrializados. Venezuela también tuvo, en su época también tuvo este tipo de sistemas generales de preferencia, pero sin embargo, bajo condiciones. Ejemplo, CARICOM. A CARICOM le dieron a todas estas islas, le dieron este sistema de preferencia arancelaria, más que toda la Unión Europea. Sin embargo, por Venezuela ser signatario de CARICOM, Venezuela también asumió ese sistema de preferencia general. Sin embargo, también Estados Unidos, la otra lámina, sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea también tenían un programa sobre la lucha contra el tráfico de estupefacientes, donde le otorgaban ellos también, tenían un programa, tanto Estados Unidos como la Unión Europea, de que esos productos a su vez se luchara contra ese flagelo que afectaba a nivel de Europa y Estados Unidos, y ellos a su vez le otorgaban ese tipo de preferencia. Venezuela, sin embargo, Bielorrusia, Canadá, Estados Unidos, la Federación Rusia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Suiza, Turquía y la Unión Europea fueron países que le dieron este tipo de preferencia a Venezuela, y las últimas que se vencieron fueron el 2011 y la última revisión 2017. Esto ya ahorita no se aplica, debido también a que estaban en revisión para todas aquellas que fueron otorgadas en el 2011, en el 2017, pero sin embargo Venezuela, por estar sancionada tanto por la Unión Europea como inclusive Estados Unidos, estas preferencias quedaron en una forma no otorgada a Venezuela, a pesar de que muchos de estos países que yo nombré anteriormente le otorgaban este tipo de sistema de preferencia generalizada de preferencia. Bueno, esto es todo lo que más o menos quisimos dar. Hay muy poca información, tomando en cuenta que Venezuela ahorita no tiene este tipo de preferencia, pero sin embargo los terceros países, más que todo todas las islas del Caribe, todavía mantienen este tipo de preferencia. De todas maneras, muchas gracias, buenas tardes, y eso fue lo más detallado que pudimos decir, y no alargar mucho la exposición y la clase de hoy. Muchas gracias. Ok, Pedro. Bueno, en total, 5 exposiciones. Tema 1, arancel preferencias. Tema 2, certificado de origen. Tema 3, criterios, norma, calificación de origen. El tema 4, Mercosur, los puntos que hemos tocado. Y el tema 5, sistema general de referencia. Todo lo que tiene que ver en materia arancelaria. Entonces, muchachos, ahora sí va por concluir. Tengo que conectarme, estoy dando clase esta mañana. Ahora me toca ver clase en el posgrado de la Universidad Marítima del Caribe. Tengo que conectarme a las 4. Pero mira, de verdad que fue muy grato el conversatorio de hoy. Fidel, por ahí los alumnos ya me están pidiendo ese material, ya te comprometiste. Se ve interesante, de verdad, si lo puedes pasar, chévere. Sí, ya lo voy a pasar por el grupo de nosotros, y ya a unas personas que me lo solicitaron se lo envié por correo, profesor. Ah, perfecto, perfecto. Esos materiales es bueno tenerlo. Bueno, entonces nos conectamos el próximo sábado, la última clase con ustedes. La primera clase con el grupo 3 que están iniciando esta travesía en la materia de nomenclatura aduanera. Bueno, muchachos, entonces pido, esta clase queda grabada, voy a pasar el link y chévere. Hasta luego, profesor. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.